Ok, entonces, a ver. Ah, sí, hay alguien que tenía problemas de conexión, pero ya estamos grabando, así que la clase, al igual que las otras veces, va a quedar en material docente y en este caso voy a subir una pauta también. Así que tranquila, y creo que Valentina parece que no podía ver bien la clase. Ya, entonces, hoy día vamos a ver una cosa que quedó pendiente el auxiliar pasado, lo de ternarios, y vamos a repasar, porque estuve viendo en clases que ya vieron balance de masa, pero vamos a repasarlo, el tema de matrices y un poco de resolución, ¿sí? Como la forma fácil de resolver. ¿Y qué más? Bueno, hay un ejercicio, sí, que espero, o sea, estuve viendo que hicieron el de Flash Inco, así que vamos a ver otro distinto. Y yo les voy a subir un Excel con otras versiones de balance de masa, con hidrocarburos, por ejemplo, para que vean los que son más complejos. Ya, entonces, partamos de inmediato. Primero, antes de ver el ternario, que si recuerdan era el que no alcancé a explicar, vamos a ver cómo se leen los ternarios. O aquellos que saben, vamos a repasar. Entonces, primero, un ternario es este como triángulo, donde en cada vértice tiene 3 especies. ¿Sí? En este caso es A, B y C, que pueden ser compuestos también. Bueno, en el curso principalmente es cobre, hierro, azufre, o bien si estamos estudiando escorias puede ser sílice, algún óxido de hierro, ¿cierto? Y algún otro reactivo, por ejemplo. Ya, ¿qué más podemos ver acá? Normalmente está tabulado, no con estas líneas que ya vamos a ver para qué se usan, pero acá en las caras del triángulo está tabulado como la composición de esa cara. Si se fijan acá dice porcentaje en peso de la especie A, porcentaje en peso de la especie C, ¿cierto? Que aumenta hacia C y hacia A en cada caso. Y lo mismo para B. Ya, acá solo para ejemplificar están estos segmentos que me permiten básicamente ir viendo cuál es la composición, ¿cierto?, respecto a la cara que estoy estudiando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponernos en el caso en que no hubiese, por ejemplo, la especie B, ¿ya? Hay 0 de B. Entonces vamos a estar en esta cara, ya que sería como estudiar un binario. Y entonces acá, en la medida que yo me acerco al vértice A, tengo más porcentaje en peso de A y menos de C, ¿cierto? Por ejemplo, si estoy aquí en 60 de A y 40% de C y nada de B. Eso pasa en todas las caras. Y si estudiamos, por ejemplo, este punto de aquí, la idea es que igual ustedes al principio tracen estas líneas, que son líneas paralelas a cada una de las caras. Entonces, por ejemplo, si primero quiero conocer la composición de A para este punto, tengo que trazar líneas paralelas a la cara opuesta de A, ¿ya? Entonces serían estas líneas. Si se fijan, están todas a la misma distancia y si las cuentan van a ver que son que definen 10 segmentos. Entonces en este caso tenemos 1, 2, 3 líneas. Por lo tanto, aquí habría un 30% de A en toda esta línea, que es justamente donde está este punto. Para el caso de B, lo mismo, me voy a la cara opuesta de B, que sería esta, y empiezo a trazar las líneas
acá también hay 3, por lo tanto tendría ya 30% de A, que sería esta, 30% de B, que sería esta. Y el resto lo pueden sacar como por diferencia, que sería el otro 40%, o contar las líneas. En este caso son 4 en la cara opuesta de C, y ahí tendríamos esta composición del punto que estamos mirando. Ya, eso es básicamente el ternario. Y vamos a ver este caso más entretenido donde está contextualizado para fusión, para fundición, y podemos ver distintas fases además. Ya, en este caso tenemos el ternario de cobre, hierro, azufre. Acá, bueno, no está el vértice como explícito, pero acá arriba está el cobre, ¿sí? Si se fijan, las fases cercanas empiezan a acercarse en composición al cobre puro. Acá abajo está el hierro, lo mismo, y acá está el azufre. Igual ya yo podía deducirlo por esta como caracterización que tienen las caras del triángulo, ¿sí? Ya, entonces, mirando así como de lejos este ternario, podemos reconocer también, al igual que en los binarios, como estas zonas, estas áreas que delimitan distintas fases en equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, este triángulo que está acá, tenemos 3 fases en equilibrio. Dice acá un cobre líquido, una mata y un hierro sólido. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Veíamos en el caso de la fusión, ¿cierto? Que es claro ver 2 fases fundidas, una metálica, una mata y una escoria, ¿cierto? Y es mucho más claro porque ahí son inmisibles. En este caso, acá no estamos estudiando la inmisibilidad de estas 3 fases, pero sí me dicen que hay 3 fases en equilibrio. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, de un reactor una muestra que ya lleva a este equilibrio, ya, esto se congela, ¿cierto? Perdón, ya se enfría y se vuelve a estado sólido, y si yo lo veo al microscopio, lo más probable es que vea gotas de cobre, ¿cierto? Gotas de hierro, y todo esto en una matriz de una fase mata. Y en la fase mata, si recordamos, es estos sulfuros que acá está uno, el CO2S, y el otro es el Fes, ¿cierto? Ya, eso es lo que quería contarles de cómo es eso de 3 fases en equilibrio. Ya, ahora bien, mirando el diagrama en específico, acá podemos ver varios puntos, estos puntos negros, ahí hay otro y acá cercano hay otros 2. Acá dice, indican la composición de distintas matas industriales. ¿Ya? Entonces, lo primero que podemos notar es que ya, no todas las matas son iguales, ¿cierto? Cada una depende de su concentrado y de la tecnología que están utilizando. Y antes de eso, bueno, acá ya se hizo el ejercicio, ¿cierto?, de tomar la mata, analizar su composición en estos 3 elementos principales, que en este caso sería el cobre, el hierro y el azufre, y luego posicionarla en el diagrama, ¿sí? Ya, entonces se ubicaron y podemos ver que acá arriba hay matas muy cercanas a este metal blanco que sería el CO2S, ya que aquí la idea es que ustedes ya empiecen a relacionarlo con la materia, con las tecnologías, por ejemplo. Entonces, aquellas matas más cercanas al metal blanco significa que la fusión fue mucho más exigida en términos de eliminar el hierro, podría relacionarse a un convertidor teniente, por ejemplo. Estas que están más abajo, por ejemplo, este punto específico de aquí,
Si me voy a la composición del cobre, ¿cierto? Tenía que trazar esta línea paralela a la cara opuesta, estaría casi en el 70% de cobre. Entonces puede ser una tecnología flash, ¿cierto? Bueno, eso con el tema de fusión. La gracia acá, que me estoy deteniendo harto en este ternario porque es de los que más dice y posiblemente sea evaluado. Acá ustedes pueden ver primero la fusión, ¿cierto? ¿Cuál es el camino de la fusión? Estas matas de acá abajo tienen que llegar acá arriba, ¿cierto? ¿Con qué proceso yo continúo eliminando el hierro, por ejemplo, y el azufre? Vamos a partir imaginando que voy a estudiar un punto bien acá abajo. ¿Ya? Entonces yo ingreso a fusión y lo que va a comenzar a pasar es que yo empiezo a formar esta escoria, ¿cierto? Y a separar la mata. Y si me quedo solo con la mata, esta va a ir moviéndose hacia allá solo por perder el hierro en forma de óxido y el azufre en forma de dióxido de azufre, ¿verdad? Y entonces va a llegar un punto acá en que se va a acabar mi fusión y voy a entrar a la etapa de conversión, ¿cierto? Ya, en conversión existen dos etapas también, dos subetapas de conversión. Una, la conversión a escoria, ¿cierto? Y la conversión de metal, ¿cierto? Una yo busco eliminar el hierro que me sobró, y por otro lado ya empiezo a formar el blister, empiezo a eliminar el azufre. Entonces, imaginemos que en fusión termine acá, con mi mata. Tengo dos opciones. O voy directo a soplado a metal, es decir, a formar cobre blister, o voy a soplado a escoria primero, a eliminar un poco de hierro, y luego voy a soplado a metal. Entonces, el primer camino, que es pasar directo a soplado a metal, es ir de este punto hacia la zona donde está en equilibrio el cobre blister, que es todo esta especie de rectángulo que está acá. Entonces, si voy directo a cobre blister, la línea que sigo es paralela a esta cara del ternario, ¿cierto? Yo ya no estoy eliminando hierro y llego al cobre blister. El otro camino, es decir, primero soplar escoria, es subir hacia el metal blanco, es decir, hacia acá, y luego entrar a soplado a metal para formar cobre blister más puro. Entonces yo voy a tener dos opciones. O termino acá, muy cerca del cobre puro, para entrar a refino, o un poco más abajo, aún sigue siendo cobre blister, pero todavía tiene este porcentaje de hierro. ¿Sí? Y por último, eso igual depende de la tecnología, para que lo repasen. Y por último, lo que me queda es llegar, en este caso, no alcanzo a ver todo lo que resta, ¿cierto? Que es eliminar este poco de hierro que me queda y otras impurezas como oxígeno e impurezas ácidas que hay que sacar. Y eso ya lo vemos en el refino, ¿cierto? En las dos etapas que ocurren en el horno de refino. Pero pues sí podemos llegar hasta un cobre blister más puro o la primera etapa de refino. ¿Sí? Acá, que sería el vértice. Ya. Mucho con este ternario. Ahí les recomiendo que lo repasen para cualquiera de las dos evaluaciones, ¿sí? Es bien común que lo pregunten. Ya, y ahora entrando a el balance de masa y calor, primero un poco de contexto, recordando como uno de los objetivos del proceso pirometalúrgico, aparte de ir concentrando, ¿cierto? Y de agregar valor al concentrado de flotación, es que esto funcione
y que sea autógenamente térmico. ¿Sí? ¿Qué significa? Que yo no tengo que ir agregándole quemadores, por ejemplo, para mantener el calor. Simplemente con la combustión de, el concentrado, con estas reacciones exotérmicas que les contaba, el calor se mantiene. Eso es básicamente. Entonces, ese calor liberado va a permitir, por un lado, suplir las pérdidas de calor. Ya, acá tenemos una maqueta de convertidor teniente, y si recuerdan, el calor se pierde por transferencia de calor, ¿cierto? Bueno, dentro del horno hay temperatura superior al exterior, por lo tanto, ahí por Fourier ustedes esperarían pérdidas de calor, además del calor que se pierde por radiación, ¿cierto? Es común en temperaturas sobre los 1000 grados que sea una componente importante la radiación. Ya, esas dos pérdidas ya están suplidas por las reacciones exotérmicas. Además de aumentar la temperatura que está ingresando acá ingresa un material sólido a temperatura ambiente normalmente, y hay que subirle la temperatura a los 1200 grados. Eso también se hace cargo la energía que viene en los concentrados, ¿sí? Sobre todo en los minerales sulfurados. A eso se refiere con térmico, a ver, ¿cómo era? Autógenamente térmico, sí. ¿Y qué más? Bueno, todo eso está relacionado con la entalpía del sistema. Yo lo estudio, me aseguro que tengo la energía suficiente para lograr todos esos objetivos que les mencioné a partir de la entalpía que viene en los concentrados. ¿Sí? Bueno, acá volvemos a ver las entradas y las salidas, que siempre es bueno que las tengan bien frescas, ¿sí? Que hay opción de retorno y que hay opción de enriquecer el aire con oxígeno, ¿cierto? Para disminuir ahí un poco el consumo energético. Bueno, y sobre todo que recuerden esos números que a veces comentamos, cuánto aquí está saliendo escoria, pero ¿cuál es la composición de esa escoria? ¿Cuánto cobre va en la escoria? ¿Cuánto de esta magnetita es deseable operacionalmente? Todos esos datillos es bueno que los tengan bien frescos, ¿ya? Entonces, algunas definiciones primero para el balance de calor. Ya, la entalpía primero corresponde, ¿cierto?, a este calor extra que yo le estoy agregando al material, y que yo lo cuantifico con este C sub P, que es la capacidad calórica, y depende de cada material. Pero lo que ustedes tienen que mantener aquí o retener es que básicamente por un concepto de lograr la temperatura de operación, yo le estoy agregando calor al concentrado, o energía básicamente. Y está expresado en esta integral. No se compliquen con aprenderse la capacidad calórica del material, porque si bien normalmente es este tipo de polinomio, nosotros en el ejercicio les damos ya resuelta esta integral. ¿Sí? Solo el calor latente uy, el calor latente que necesitan ya lo van a tener a disposición. Es para que recuerden como de dónde viene la entalpía, en este caso latente. Y la entalpía estándar, que es aquella que tengo en condiciones estándar, ¿cierto? Normalmente la vamos a sacar de tablas. Y por lo tanto, ¿cierto? Yo tengo una entalpía total que va a ser la suma de la entalpía estándar más este calor latente que agregué
por concepto de aumentar la temperatura por sobre condiciones estándar. ¿Sí? Y que es todo lo que está expresado en esta especie de ecuación. Ya. Entrando al balance, primero, el balance de masa y calor tiene cierta utilidad operacional. Sí, no es, me permite conocer los requerimientos y productos de la etapa que estoy estudiando. Ya, entonces eso es súper importante porque acá puse algunas utilidades. Primero, si yo quiero desarrollar un nuevo proceso, por ejemplo, aquí dice, desarrollar proceso o mejoras. Primero veamos un nuevo proceso. Podría ser cambiar el combustible que estoy utilizando, por ejemplo, en el horno flash. ¿Sí? No sé, alguna nueva tecnología, qué sé yo, podría ser, si yo quisiera agregar hidrógeno dentro de este reactor, asumiendo que la atmósfera que se logra es similar a la que estoy usando ahora y que el proceso va a funcionar bien, lo primero que tengo que ver es que me entregue el calor necesario para mantener la temperatura de operación, ¿cierto? Además tengo que tener el detalle de los gases que estoy generando por esta nueva combustión. Y todo eso, los datos de entrada y salida detallados que me entrega el balance, van a permitir que yo al final valorice esta nueva tecnología. Entonces, como que son datos base que yo tengo que conocer para lanzar un nuevo proyecto. Y mejoras en los viejos que está relacionada con este segundo punto, que es control y optimización, ¿cierto? En operación es normal que yo esté controlando y esté conociendo cuáles son las salidas, sobre todo, de mi proceso de fusión. Entonces, normalmente se toman muestras de cada una de las fases junto con análisis de gases para cerrar este balance de masa sobre todo. Y bueno, el análisis económico está relacionado ya con el punto 1. ¿Qué más? Bueno, como en toda la ingeniería hay supuestos y para lo que vamos a ver ahora dejamos de lado algunas trazas, ¿sí? Primero partimos con concentrados bien como utópicos de una sola especie, pero el que se usa en la industria en lo posible tiene el detalle de todo lo que está entrando. ¿Sí? Por eso dice acá que puede que sea, no es exacto, pero sí se acerca mucho a lo que está pasando. Y por último, el balance que vamos a realizar, como es analítico, ¿cierto? Ya se asume que esto, la atmósfera y todas las fases dentro del equipo ya lograron su estado estable. Es decir, ya se agregó el material, se logró el equilibrio entre las dos fases. Ya, esto ya es repaso. Si recuerdan, hay dos ecuaciones principales que me permiten hacer el balance. Primero es conservación de masa, ¿cierto? Para cada elemento que está entrando al reactor, yo puedo decir que la masa de ese elemento en la entrada es igual a la masa del elemento en la salida. Por eso es importante que yo ya asumí esta estabilidad, ¿cierto? Aquí no se está acumulando el elemento I en este caso. Y por otro lado, el balance de calor, como les mencioné, se basa en las entalpías, ¿cierto? En las entalpías del material que está entrando en este caso. Va a ser igual a la entalpía de la salida, que se va a diferenciar por la composición química y además por la temperatura de salida.
¿cierto? Que son variables que influyen en el cálculo de estas entalpías. Y además, ¿cierto? Se hace cargo de las pérdidas de calor. ¿Sí? Ya, entonces, entrando en materia, yo revisé la clase y este ejemplo igual lo vieron, creo que es el segundo ejemplo que vieron, pero acá vamos a ver otra dinámica de resolución, ¿sí? Como previo a llegar a la matriz. Entonces, en este caso tenemos un horno flash. Si recuerdan, ¿cierto? Estas dos torres, una torre de reacción, otra que capta los gases, y acá abajo la zona de sedimentación. Ya, en este caso, este concentrado utópico es solo calcopirita, y la temperatura de operación 1200 grados Celsius. Me piden determinar la cantidad de oxígeno necesaria para tratar 1 tonelada, y bueno, que el horno trabaje de manera autógena. Además de mirar cuánta mata y la composición de esta. Ya, entonces lo primero es conocer las simplificaciones del sistema. Primero, ya el enunciado lo dice, tenemos concentrado calcopirítico. Este punto es importante, el agente oxidante en este caso está enriquecido con oxígeno. Es decir, la razón entre oxígeno y nitrógeno en el aire que está entrando es de 40/60. Tercer punto, la escoria va a estar compuesta solo por bustita y sílice, en esta razón, 70-30. El fundente no se disocia es básicamente porque este oxígeno no va a estar participando en las reacciones de oxidación del concentrado. ¿Sí? El sílice va a entrar como SiO2, va a formar la matriz de la escoria, pero en ningún momento se separan el silicio y el oxígeno. Y otro supuesto bien fuerte es que no hay pérdidas de cobre en la escoria. Si recordamos, el horno flash sí tiene pérdidas, pero para este caso vamos a suponer que no. Ya, y con las simplificaciones listas, lo que yo recomiendo es listar las incógnitas del sistema. ¿Sí? Primero tenemos cantidad de oxígeno, cantidad de nitrógeno, la sílice que está entrando, el pseudo-GS en la mata, esto ya son las salidas, el FES en la mata, la austita en la escoria, la sílice en la escoria, el dióxido de azufre en los gases y el nitrógeno en los gases. Entonces tenemos 3 entradas y 6 salidas, total de 9 incógnitas. Entonces la idea es que antes de ponerme a desarrollar, ¿cierto?, la matriz o este método que vamos a ver como analítico, es que yo liste antes las ecuaciones del sistema para estar seguro de que voy a llegar y que voy a encontrar todas las incógnitas. Entonces, primero, súper fácil listar los elementos. Ya si recuerdan, yo podía hacer este balance de masa por cada elemento. Entonces tenemos balance de cobre, hierro, azufre, oxígeno, nitrógeno, y tenemos 5. El balance de sílice, esto lo consideramos como elemento dado que no se disocia simplemente. Ya tenemos 6. La composición de la escoria, esto de que entre bustita y sílice hay una proporción fija, eso también me entrega una ecuación. Y la composición del agente oxidante, esto de acá. Y por último, el balance de calor. Y ahí tenemos 9 ecuaciones, 9 incógnitas, ya puedo empezar a desarrollar el ejercicio. Entonces, como les dije, los datos, no sé, datos de peso molecular, de leyes, bueno, esto es como conocido, pero los datos de leyes se los vamos a entregar, en el caso que necesiten utilizarlos, y los datos de las entalpías. Si se fijan acá, la entalpía está expresada por unidad de masa de la molécula,
Y también me dice la temperatura a la cual está calculada esa entalpía. Entonces, tengo todos los datos, no es necesario que resuelva esas integrales que vimos al principio. Y con eso yo ya puedo buscar esta matriz, ¿cierto? Que es como el resultado final. Entonces, para eso vamos a ver, acá yo voy a mostrar la pauta de inmediato porque no tengo esta pizarra otra vez. Pero voy a ir paso a paso para que se entienda. Entonces, este es el balance del ejercicio que vimos de este horno flash, que tiene una alimentación calcopirítica, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es listar las ecuaciones por elemento, ¿sí? Entonces, acá, fíjense hasta aquí solamente, la masa sería esta la ecuación elemental, ¿cierto? La masa del cobre que ingresa va a ser igual a la ley de calcopirita, ley de cobre en la calcopirita, por la masa de calcopirita, ¿sí? Entonces este es 0,35 por mil. Con esto yo puedo conocer de inmediato la masa de metal blanco, entre comillas, este CO2S, a partir de la ley del cobre en el CO2S, ¿cierto? Nosotros asumimos que todo el cobre que ingresó se va a ir a la fase mata, por lo tanto va a formar este CO2S. Entonces con esa ley yo ya puedo inmediatamente conocer la masa de metal blanco. Si se fijan acá, nos saltamos el paso de la matriz. Esa es la idea con esta nueva forma de resolver el problema. La segunda ecuación es el balance de hierro. Entonces, el hierro ingresa también como elemento en la calcopirita, ¿cierto? Con 30% en peso, y va a salir, por un lado, en la mata como Fes, por eso esta expresión, ley de hierro en Fes por mata de Fes, y por otro lado, en la austita de la escoria. Entonces, yo tengo dos componentes, una de escoria y una de mata, en la que está saliendo este hierro. Siguiente expresión, el azufre. Si hay dudas, ahí me detienen nomás, pero esta parte es bien rápida. El azufre que ingresa también es parte de la calcopirita y va a salir en las tres fases. En la fase mata como Fes y como CO2S, ¿cierto? Por eso la expresión esta ley ley de azufre en el Fes y la mata del Fes, y ley de azufre en el metal blanco por la masa del metal blanco. Y la última fase es la fase gaseosa. No, recordar o clarificar ahí, el azufre no va en la fase escoria porque es una fase oxidada, ¿sí? Solo forma parte de la fase metálica y la fase gaseosa. Y en la fase gaseosa sale como dióxido de azufre. Entonces, por eso esto de ley de azufre en el dióxido de azufre por la masa de este dióxido de azufre. Tenemos la tercera ecuación. La siguiente ecuación va a ser del oxígeno. El oxígeno que ingresa va a formar parte de la escoria como austita, sería esta expresión de acá, y va a oxidar el azufre, ¿cierto? Por eso va a salir como dióxido de azufre, esta expresión de acá. Y ahí ya tenemos 4 ecuaciones de elementos que conforman, ¿cierto?, la escoria, la mata y los gases. Y la siguiente, el nitrógeno que entra es igual al nitrógeno que sale. Entonces, esta es súper simple y me va, junto con la composición de gases, va a permitir conocer el nitrógeno directamente.
¿sí? Acá no la puse de inmediato, acá abajo. Ya, entonces lo que me queda ahora es ver las composiciones. Antes de eso, el sílice también. Sílice también los íbamos a tomar como un elemento por el hecho de que no se disocia. Entonces la masa de este reactivo que ingresa como fundente es la misma masa del sílice que sale en la escoria. Y ahora sí, mirando las composiciones, más bien listándolas, todavía no estamos resolviendo nada, listando las composiciones por un lado de la escoria, tenemos la masa de bustita sobre sílice, este 70-30 que me decían, y desde ahí yo puedo obtener esta proporción de sílice expresado como la masa de la bustita. Y lo mismo para el gas de reacción, que en este caso me decían que estaba compuesto de oxígeno y nitrógeno en proporción 40-60. Ahí también yo puedo expresar el nitrógeno como la masa de oxígeno solamente. Y por último, esta ecuación un poco más larga de el calor. El calor que está ingresando. Entonces, acá yo recomiendo listar todas las especies que están ingresando y después vamos reemplazando por los números. Entonces, va a ingresar calcopirita, oxígeno, nitrógeno y sílice como reactivo, ¿cierto? Entonces, acá ponemos la masa de la calcopirita por esta expresión delta H de calcopirita, que si recuerdan la tabla que vimos era energía sobre masa. Por eso puedo hacer este cálculo. Lo mismo para oxígeno, nitrógeno y sílice que está entrando, ¿cierto? Entonces acá esto está a una temperatura inicial, temperatura ambiente normalmente. Y acá lo que puedo hacer ahora o ya lo resuelvo toda la ecuación, lo primero que noto es que estos dos gases, ¿cierto?, tienen entalpía cero a temperatura ambiente, por lo tanto simplemente lo elimino. Y el segundo lado de la expresión, es decir, el calor que sale, la entalpía de salida. Tenemos entalpía del CO2S y del FES, ¿cierto?, de la mata, cada una con su expresión para la entalpía, hasta aquí. Y estos son los componentes principales de la escoria, entalpía de la austita y entalpía del sílice. Que no se confundan acá, esta expresión no es la misma que la que escribimos acá arriba. ¿Sí? Se diferencia por la temperatura a la cual está calculada esta entalpía del sílice. Entonces no la vayan a tachar. Lo que me queda son los gases, ¿cierto? Tenemos entalpía del dióxido de azufre y del nitrógeno. Hasta aquí. Y ahí tendríamos toda la entalpía de salida por las tres fases que logro en fusión. Y además acá hay un término que dice aquí pérdidas, que se refiere al calor que estoy eliminando o perdiendo por concepto de diferencia de temperatura y radiación simplemente. Entonces, esto de acá es un dato, normalmente, donde incluye estas tres componentes, de convección, de transferencia y de radiación. Normalmente es algo así como 500 megajoules por tonelada de material tratado. ¿Sí? Entonces, con eso listo, si se fijan, podemos llegar directamente a la matriz. A ver. Fíjense, por ejemplo, en la expresión para hierro, tenemos la masa de hierro por un lado, y por el otro lado está la ley asociada a cada componente que tiene hierro, que va a ser lo que está expresado en esta matriz. Si vemos el hierro, tenemos la masa del hierro por un lado, acá está la igualdad, y en cada
especie que tenga hierro, vamos a ver la ley de hierro de ese componente. Sí, eso es lo que vamos a encontrar en la matriz. Se fijan, para cobre, esto sería la ley de cobre en el C2S, la ley de azufre en el C2S, y así. Hasta aquí vamos a ver leyes. Estos unos representan la masa de esta especie que estoy buscando. A ver, si se fijan, vamos a ver la expresión del oxígeno. Esta de acá. Tenemos por un lado la masa del oxígeno que ingresa. A ver, disculpen un ratito. Dame un segundo. Ay, disculpen. Tuve que ir a ver un problemilla. Ya, a ver, ¿en qué estábamos? Ah, ya. La expresión para el oxígeno. La masa del oxígeno que está entrando es una incógnita todavía. Entonces acá iría un 1 acá adelante, ¿cierto? Entonces, si voy a la matriz, todo aquello que no conozco, no lo dejo en esta columna de la izquierda de la igualdad. Entonces, el 1, el menos 1 en este caso, viene de esa expresión, de este dato que no conozco. ¿Sí? Y el resto sí son las leyes de oxígeno en cada una de las especies. Ya, lo mismo ocurre para acá. Si se fijan, el sílice y el nitrógeno eran considerados como elementos, o básicamente lo que ingresa de sílice y lo que ingresa de nitrógeno es lo mismo en la salida, por eso los unos. Y acá ya empezamos a ver las composiciones entre hierro y sílice, ¿sí? Lo mismo para el agente oxidante, y acá abajo vamos a ver los datos de la entalpía. ¿Ya? Entonces estos datos de acá son los datos de la tabla de esta, ¿ya? Entalpía para distintas temperaturas. Entonces lo último que quería recordarles acá era esto, este término de acá, que son los datos conocidos. Si vamos a la expresión de la entalpía, tenemos entalpías ya habíamos dicho que estos datos los tachamos, que eran 0. Uy, el lápiz. Estos datos son 0 y la masa del sílice aún no la conozco. Entonces la voy a pasar al otro lado de la igualdad. Solo me quedo con este valor de aquí. La masa de la calcopirita por la entalpía de la calcopirita. Entonces, voy a la tabla. Tenemos una entalpía de entrada de menos 1.04 y la masa de entrada era 1 tonelada, ¿cierto? Entonces tendríamos 1040 megajoules. ¿Ya? Entonces, y aquí dice 1540. Entonces, los otros 500 corresponden a estas pérdidas que yo les mencioné acá, que ya estaban calculadas, ¿cierto? Ya se realizó el cálculo de las tres componentes de pérdidas de calor, y eran algo así como 500 megajoules por tonelada. Entonces, por eso, al pasarlo, acá yo anoto la pérdida como positivo, 500 megajoules, y lo paso al otro lado de la igualdad y me quedan los 1540. Ya. Entonces ahí tengo conocido todos los componentes de la matriz. ¿Sí? Entonces hay ejercicio, ya que con eso terminamos, creo. Bueno, hay que resolver la matriz, pero antes de eso,
les quería comentar que hay ejercicios donde simplemente se pide interpretar la matriz, interpretar los distintos datos que acabo de mencionar, las columnas, ¿cierto? En este caso, esta matriz es relativamente pequeña. Si yo agrego hidrocarburos para aumentar la temperatura, voy a tener primero otra entrada y además voy a tener gases de combustión en la salida. Entonces, esto va a empezar a crecer, ¿cierto? Entonces, estudien también la interpretación de matrices sin resolverla. ¿Sí? Se ha preguntado. Y lo otro que aparece normalmente es resolverla, ¿cierto? Donde me piden como el detalle de cada especie. Entonces, para eso yo les mostré esta parte, ¿sí? Con este desarrollo ustedes pueden encontrar la masa de cada especie que está faltando, ¿sí? Así que yo les recomiendo que si tienen tiempo hagan el ejercicio de resolver esto así como manualmente. Se fijan acá, tenemos dos ecuaciones con las mismas incógnitas y ahí ya podemos resolver primero un sistema de dos ecuaciones y ahí van escalando a partir de este dato que ya sacamos. Esa es como la ruta. ¿Ya? Y bueno, eso por el lado de balance. ¿Sí? A ver si estoy recordando otra cosa.